mucolíticos y expectorantes, ¿no? Entonces, repasaremos lo que es la tos. Como vamos a tratar de antitusígenos, recordaremos que la tos es un mecanismo de defensa normal del organismo y está conformado por un arco reflejo. Tiene vías aferentes, tenemos el centro de la tos, que está en el bulbo raquídeo, y tenemos las vías eferentes, ¿no? Entonces, la vía aferente está transportada, que la vamos a ver más adelante, a través del nervio vago, y los receptores se encuentran a nivel periférico. Los receptores están en las vías respiratorias superiores y en los pulmones y la pleura. Entonces, puede iniciarse desde la faringe, de la laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos. Y es un fenómeno, la tos, ¿cómo se produce? Es un fenómeno que se caracteriza por la contracción sinérgica, ¿no?, fuerte de los músculos expiratorios torácicos y abdominales. Es un mecanismo protector porque a través del reflejo de la tos nosotros vamos a tratar de eliminar secreciones que están ocluyendo la vía aérea, cuerpos extraños, polvo, ¿no? Entonces, la finalidad de la tos es lograr que estas secreciones o cuerpos extraños que estén, o partículas que estén en las vías aéreas, se puedan eliminar para que pueda hacer bien el mecanismo de la expiración y expiración, ¿no? Entonces, y favorecer el intercambio gaseoso. La tos puede ser una tos productiva, es aquella que tiene secreciones, lo que generalmente se conoce como flemas, y es la expectoración, ¿no? Entonces, el esfuerzo de la tos va a tratar de eliminar las secreciones. Esa tos no se debe tratar, pero también hay algunas entidades que provocan la tos no productiva, que es muy irritativa, ¿no? Por ejemplo, una patología que puede cursar con tos seca, que puede ser el cáncer de pulmón, puede ser la tos alérgica, puede ser también manifestaciones de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, puede ser al inicio la tos de la tuberculosis pulmonar, ¿no? Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, cuando una tos dura más de 2 semanas, amerita estudio, porque es uno de los criterios para iniciar la investigación de tuberculosis. También la tos irritativa puede ser producido por algunos agentes irritantes de las vías respiratorias, por ejemplo, el humo del tabaco, el aire acondicionado, los ambientes demasiado secos, o sea, demasiado húmedos o demasiado secos, pueden provocar tos. Entonces, como hablábamos, tiene una vía aferente el reflejo de la tos. Las fibras aferentes son fibras nerviosas sensitivas, ¿no?, del nervio vago, que están ubicados en los receptores ubicados en el epitelio ciliado de las vías respiratorias superiores, ¿no? Y también las ramas cardíacas y esofágicas, ¿no? Recordemos, y ustedes deben haber estudiado en fisiopatología, que la insuficiencia cardíaca también se puede manifestar por tos, ¿no? Problemas de reflujo gastroesofágico también se pueden manifestar con tos. Entonces, las vías aferentes se dirigen hacia el centro tusígeno, el centro de la tos, que está ubicado en el bulbo raquídeo. Y de aquí salen las vías eferentes, ¿no?, que los impulsos del centro de la tos viajan a través de los nervios vagos, o sea, descienden por el nervio vago, el nervio frénico y el nervio espinal hasta el diafragma, ¿no? Y eso es lo que va a provocar la contracción sinérgica de los músculos respiratorios torácicos y abdominales, ¿no? Muy bien, entonces la tos puede ser desencadenada por infecciones virales o bacterianas, es lo más común, ¿no?, las infecciones virales, rinofaringitis, eh, una traqueitis, la mayoría son de etiología viral, pero también la faringoamigdalitis bacterianas también pueden cursar, pues, ¿no?, con tos. eh, y hablemos acá que generalmente las infecciones o las tos alérgicas, eh,
el contenido es mucoso, pero cuando las secreciones se han contaminado, ¿no? Cuando hay bastante infiltrado neutrófilos, las expectoraciones se pueden volver amarillentas, ¿no? El asma bronquial, ustedes saben que es una entidad de causa multifactorial y también se puede presentar con tos seca irritativa o con tos productiva, ¿no? Pacientes con bronquitis crónica, la tos también es un síntoma importante de las neumonías, como les dije, también de las neoplasias malignas, insuficiencia cardíaca, el reflujo gastroesofágico, la rinitis retronasal, también hay a veces hipertrofia adenoidea que cursa con tos y los cuerpos extraños, ¿no? Por ejemplo, los niños a veces se meten objetos pequeñitos, una lentejita, pues, arrocitos, ¿no? Que se pasan por la vía aérea, este, pueden manifestarse con tos seca irritativa. ¿No? Pero no olviden, pues, que en nuestro país, que es endemo epidémico para la tuberculosis, una tos que dure más de 2 semanas, amerita realizar la investigación, el despistaje de tuberculosis. Si estamos frente a un paciente mayor, ¿no? Mayor de 50 años, entonces el paciente no ha tenido antes antecedentes de alergia, no es asmático, no tiene insuficiencia cardíaca, entonces hay que tomarle una radiografía de tórax y hacer depistaje de cáncer de pulmón. Los problemas pleurales también pueden dar tos, ¿no? Y obviamente las neumonías. Bueno, también tenemos que la tos puede ser desencadenada por el uso concomitante de fármacos, ¿no? Encabezan la lista los antihipertensivos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, captopril, enalapril, lisinopril, que más o menos de un 10 a un 30% de los pacientes que reciben tratamiento antihipertensivo van a presentar tos seca, ¿no? Por aumento de la concentración de bradykininas y de la sustancia P. Después, otros antihipertensivos, como los antagonistas de la angiotensina 2, como el losartán, irbesartán y el valsartán, también pueden ocasionar tos. Los bloqueadores de los canales de calcio, como nifedipino, algunos AINES, ¿no? Sobre todo derivados de los salicilatos, la aspirina, el ibuprofeno, el diclofenaco, el piroxicam, también pueden producir broncoespasmo y desencadenar tos. Y los bloqueadores beta-adrenérgicos como el propanolol, el timolol también. Entonces, el tratamiento de la tos, primero tenemos que averiguar, ¿no? Si es una tos sintomática. La tos irritativa es la única que nosotros debemos calmar, porque la tos productiva es beneficiosa para tratar de eliminar las secreciones o cuerpos extraños que estén provocando oclusión de la vía aérea, ¿no? Entonces, los antitusígenos los podemos clasificar de acuerdo a su mecanismo de acción. Aquellos que actúan en el centro de la tos, y son la mayoría de derivados opiáceos y no opiáceos, ¿no? Aquellos que pueden actuar en la rama aferente del reflejo de la tos, los derivados de los anestésicos locales, los que actúan en la rama eferente del reflejo de la tos, aquí tenemos los antihistamínicos que hemos hablado hace unos días, y les dije que muchos de los antihistamínicos bloqueadores H1 lo combinan con antitusígenos, ¿no? Y algunos anticolinérgicos como el bromuro y patrón, y otros de acción periférica. Bueno, los que actúan sobre el centro de la tos, los más importantes que vamos a desarrollar son la codeína, que es un antitusígeno potente, el dextrometorfano, que es bastante usado, y la noscapina. Los que actúan sobre la rama eferente de la tos, tenemos los anestésicos locales, como la lidocaína, la benzocaína. Y los que bloquean la rama aferente de la tos, ay, perdón, un ratito, creo que me avancé mucho, está bien, ya.
Entonces, los que bloquean la rama aferente actúan a este nivel, producen el bloqueo de la liberación de neuropéptidos y sustancias inflamatorias como la bradiquinina, ¿no? Y evitan la activación de la fibra C en la tráquea, en los bronquios y en los pulmones. Y los que modifican los factores mucociliares de la rama eferente, aquí tenemos pues los antihistamínicos, ¿no? Como les dije, la difenhidramina, la clorferamina, el astemisol ya está descontinuado, la loratadina, y anticolinérgicos como el bromuro de hipatropio, ¿no? El bromuro de hipatropio es un sucedáneo de la atropina, y aparte de que actúa sobre el reflejo eferente de la tos, también tiene potencia el efecto broncodilatador de los fármacos adrenérgicos, ¿no? De los agonistas adrenérgicos, ¿no? Y otros antitusígenos son clofenadiol, carbapentano, clobutinol, benzotanato, dimetoxanato, oxalamina, caramifeno. Entonces vamos a desarrollar a los más importantes, ¿no? La codeína. La codeína es un alcaloide de origen natural derivado del opio. El opio, que también se le conoce como la planta de la dormidera. El opio es el Papaver somniferum. Entonces, químicamente la codeína es la metilmorfina. Aparte de ser antitusígeno, también es un potente analgésico y su efecto pues se debe a la conversión en morfina y puede actuar en los receptores opioides mu y CAMP. Entonces, la codeína es un potente antitusígeno. Las formas activas son los cristales, que son de color incoloros e inodoros, ¿no? Y cuando los cristaliza es un polvo cristalino de color blanquecino. Se puede administrar por vía oral y como antitusígeno. Como analgésico se usa más por vía parenteral, ¿no? Entonces, como analgésico la absorción es bastante buena, hasta el 60%. Sufre el efecto del primer paso y también es metabolizado a nivel hepático, ¿no? Se elimina por vía renal y la vida media es hasta 4 horas. Entonces la codeína generalmente se prescribe cada 8 horas, ¿ya? La dosis en adultos es de 10 a 20 miligramos. Cuando la tos es muy exigente puede ser cada 4 o 6 horas, pero por lo general se da cada 8 horas, ¿no? Las cápsulas de codeína pueden estar recubiertas y permiten una acción más prolongada. En los niños menores de 6 años se calcula la dosis de 1 miligramo por kilo por día. Y en los niños de 6 a 12 años más o menos de 5 a 10 miligramos cada 4 a 6 horas. ¿Cuáles son los efectos colaterales? Estreñimiento, somnolencia, si se utiliza dosis altas de presión respiratoria, sobre todo en ancianos, en pacientes asmáticos, en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿ya? O pacientes que reciban algunos otros fármacos sedantes. A pesar de que es buen antitusígeno, la codeína puede espesar las secreciones bronquiales. También puede dar reacciones de hipersensibilidad. Está contraindicado en el uso en el trabajo de parto porque prolonga el trabajo de parto, puede haber síndrome de abstinencia y depresión neonatal. Eh, También está restringido su uso en las madres que dan de lactar porque puede alcanzar altas concentraciones en la leche materna. Y obviamente los efectos adversos se incrementan con el consumo de alcohol, ¿no? La codeína se puede asociar a otros, ¿no? A otras sustancias, por ejemplo, como la cafeína, que les habíamos dicho que también tiene efecto estimulante respiratorio, codeína con clorferamina, que son antihistamínicos, codeína con efedrina, codeína con estas sustancias, ¿no? El eucalipto, codeína con paracetamol. En realidad, la Organización Mundial de la Salud no
recomienda que los antitusígenos se unan a otras sustancias, ¿no? Pero lo cierto es que sí se expenden de esas maneras, ¿no? En combinaciones de antitusígenos con otros fármacos. La presentación viene en tabletas para uso antitusígeno de 10 miligramos de codeína, ¿no? Por ejemplo, el Coderit, asociado a efedrina como broncodilatador. La presentación de jarabe para uso pediátrico viene de 150 miligramos por 100 mililitros, ¿no? Y también, pues, cuando lo asocian con efedrina. Estas combinaciones no se recomiendan en niños. Los adultos lo toleran mejor. El dextrometorfano también es un derivado opiáceo, ¿no? Químicamente es la dextro 3-metoxi-N-metilformina. Es un isómero dextrógiro de la codeína, ¿no? De un análogo de la codeína, que es el levorfanol. A diferencia de la codeína, el dextrometorfano no tiene propiedades analgésicas, ¿no? Ni tampoco tiene potencial de adicción. La codeína sí, por ejemplo, en pacientes que usan codeína, por ejemplo, para un cáncer de pulmón, ¿no? Ahí sí pueden desarrollar adicción. Pero el dextrometorfano no tiene esta capacidad, ¿no? Ni propiedades analgésicas, ni potencial de adicción. Así es que es un derivado opiáceo, no actúa en los receptores opioides, sino que actúa en el centro de la tos, ¿no? Situada en la médula oblonga o bulbo raquídeo. Su mecanismo de acción no es muy bien conocido, pero se sabe que eleva el umbral de la tos. La forma de presentación del jarabe de dextrometorfano es en forma de bromidrato, ¿ya? También lo pueden expender combinados con antihistamínicos, ¿no? La dosis en adultos varía de 10 a 30 miligramos cada 6 u 8 horas. El inicio de la acción es más o menos de 15 a 30 minutos. El dextrometorfano viene siempre en el empaque viene la medida, y la dosis de adultos es de 10 a 15 mililitros cada 8 horas, cada 6 o cada 8 horas. Sus indicaciones para prescribirla en tos crónica no productiva o irritativas asociado a estados alérgicos, a faringitis, laringitis, tabaquismo, ¿no? La tos del fumador, en algunos procesos catarrales, ¿no? Por ejemplo, una rinofaringitis. Como antitusígeno es equipotente a la codeína, ¿no? Pero no tiene poder de adicción ni tampoco efecto analgésico, como les repito. Se administra y se absorbe muy bien por vía oral. A los 15 a 30 minutos ya alcanzamos buenas concentraciones séricas y la máxima concentración es a las 2 horas. Se metaboliza a nivel hepático por el sistema microsomal de citocromos P450, se excreta también por vía renal y puede tener una vida media de hasta 11 horas, ¿no? Entonces, la dosis en adultos, 15 miligramos cada 4 a 6 horas, ¿no? En los niños también es 1 miligramo por kilo por día. La noscapina también es otro antitusígeno de acción central. Es un alcaloide derivado del opio del grupo del isoquinolínicos. No tiene actividad opioide, no induce adicción, tampoco tiene propiedades analgésicas y es un liberador potente de histamina, ¿no? A dosis grandes puede producir broncoconstricción e hipotensión arterial transitoria, ¿no? Entonces, por esto, la noscapina no es muy utilizado, ¿no? De esos tres, el más utilizado es el dextrometorfano porque es el que menos reacciones adversas tiene. La codeína es bastante potente y la noscapina, pues, por lo que puede desencadenar a grandes dosis broncoconstricción, en realidad no se usa mucho. La dosis de 15 a 30 miligramos cada 6 horas, ¿no? Entonces puede dar somnolencia, náuseas, reacciones alérgicas, incluyendo rinitis vasomotora. Otros opioides, tenemos la dihidrocodeína, ya que
se puede prescribir 10 miligramos cada 4 a 6 horas. En niños, 0,2 miligramos por kilo cada 4 a 6 horas, o sea que más o menos es 1 miligramo por kilo por día. Y la folcodina, ¿no?, que tiene una potencia similar a la codeína, pero tiene vida media más larga, ¿no? Después tenemos otros derivados no opioides, que es cuya acción colinérgica en la musculatura lisa bronquial, ¿no? Tenemos un montón de fármacos, ¿no? Benzonatato, el clofedianol, cloperastina, la levopropicina, carbetapentano, clobutinol, caramifeno, oxolamina, difenhidramina. La difenhidramina es un antihistamínico que también se asocia a antitusígenos, ¿no? Pero también tiene cierto efecto antitusígeno. Bueno, aquí los más utilizados son el clobutinol, clofedianol y la oxolamina. El benzonatato deriva de la benzocaína, que es un anestésico local, ¿ya? Y su acción la ejerce sobre los receptores de estiramiento de la tos en el pulmón, ¿no? O sea, en las vías aferentes, ¿no? Vienen tabletas que se prescriben 100 miligramos cada 6 horas, más o menos a los 30 minutos, tienen efecto y dura hasta 8 horas. Como efectos colaterales pueden dar congestión nasal, escalofríos, erupción cutánea, malestar, ¿no?, gastrointestinal, mareo, somnolencia. Después tenemos el nafcilato de levopropoxifeno, que es el levoisómero del dextropropoxifeno, que es un analgésico, pero este isómero levógiro no tiene propiedades analgésicas, ¿no? El dextropropoxifeno es un analgésico. Igual 100 miligramos cada 4 a 6 horas. 50 a 100 miligramos equivalen a 30 miligramos de dextrometorfano. También más o menos, casi todos, ¿no?, el inicio de su acción es a la media hora y duran de 2 a 8 horas. Pues la prescripción de los antitusígenos en general es cada 8 horas. El nafcilato de levopropoxifeno también puede dar náuseas, erupción cutánea, urticaria, somnolencia, nerviosismo, mareos, ¿no? Clofedianol, o sea, ustedes lo pueden encontrar en los libros como clofedianol o clofenadiol. Los dos términos se conocen. Este suprime el reflejo de la tos mediante un efecto directo sobre el centro de la tos, que está ubicado en el bulbo raquídeo. Puede tener cierto efecto anestésico local. Cuando ustedes tomen estos jarabes, ¿no?, sienten cierto efecto anestésico a nivel de la vía respiratoria alta. Está relacionado estructuralmente con la difenhidramina, que es un bloqueador H1. El clofedianol también tiene efectos antihistamínicos. La cloperestina, ¿no?, está también. Todas estas se utilizan en tos no productiva. Es también un antitusígeno de acción central, actúa sobre el centro de la tos y tiene leve acción antihistamínica también la cloperastina. Está contraindicado en la hipersensibilidad a cloperastina. No debe administrarse junto con antidepresivos inhibidores de la monoaminoxidasa, ¿no? Está contraindicado en uso en niños menores de 2 años, en embarazo y en la lactancia. También tiene ciertos efectos anticolinérgicos, produce somnolencia y sequedad de la boca. La levodopropicina. También, sí es un antitusígeno de acción periférica y bloquea las vías aferentes que regulan el reflejo de la tos. No tiene acción sobre el centro respiratorio de la tos, sobre el centro de la tos. Su efecto antitusígeno demora un poquito más, aparece a la hora y dura aproximadamente 6 horas. Impide la hipersecreción de moco y la hiperreactividad bronquial. Entonces, usado en casos de tos alérgica, ¿no? Se administra por vía oral. Tiene una biodisponibilidad mayor del 75% y se une poco a proteínas plasmáticas.
se metaboliza a nivel hepático y se excreta por vía renal. Y los que actúan sobre las ramas eferentes del reflejo de la tos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, los anticolinérgicos como el bromuro hipatrópico, que también tiene efecto broncodilatador, ¿no? Por ejemplo, en el asma bronquial se puede utilizar, según las guías internacionales, el manejo con beta-2 agonistas y puede ser potenciado con bromuro de hipatropio, ¿no? Entonces, como ustedes han visto, tenemos mucha disponibilidad de antitusígenos diversos, ¿no? Y como les puse una diapositiva anterior, pueden ser combinados los antitusígenos con algunos derivados simpático-miméticos como la efedrina, ¿no? Para de repente las tos que se asocian a broncoespasmo, eh, con sustancias descongestionantes, ¿no? Como el mentol. Puede estar combinado con mucolíticos, que vamos a desarrollar más adelante, con antibióticos, lo cual no es muy recomendable. Asociado a antihistamínicos, que son las combinaciones más comunes, ¿no? Asociados con anticolinérgicos, asociados con anestésicos locales, con AINES, ¿no? Por ejemplo, los antigripales, que le ponen antihistamínico, paracetamol y un antitusígeno, ¿no? A veces también están disueltos o el jarabe lo contiene no solo mentol, sino también alcanfor. Estos son bastante irritantes. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, los antitusígenos solo se deben usar cuando la tos es seca e irritativa, pero en realidad solamente se debe usar en la tos aguda, que no amerita mayor estudio, ¿no? Por ejemplo, una infección respiratoria alta, o un proceso de convalescencia de una infección bacteriana, ¿no? Por ejemplo, paciente que se está recuperando de una neumonía y le queda una tos seca, irritativa, entonces puede usar antitusígeno. Pero si la tos es prolongada, amerita estudio. Lo mínimo que hay que hacer es una radiografía de tórax, ¿no? Y siempre ahondar en la historia clínica. No podemos tratar, por ejemplo, una tos 3 meses, 2 meses, 3 meses. En niños puede ser estar escondiendo la presencia de un cuerpo extraño. En adultos mayores, sobre todo, puede estar escondiendo una neoplasia o una infección tuberculosa o la enfermedad tuberculosa, ¿no? Entonces siempre hay que investigar cuando la tos dura más de 2 semanas. Bueno, mucolítico, como su nombre lo indica, es aquel fármaco que va a tener efecto para producir lisis en las proteínas que provocan del moco, ¿no? Y expectorantes son aquellas sustancias que están destinadas a motivar, a fluidificar las secreciones y sirven como expectorantes, ¿no? Entonces, recordemos que el mejor expectorante es el agua. Cuando nosotros damos tratamiento a un paciente que tiene alguna infección respiratoria, le recomendamos que ingiera abundantes líquidos tibios, ¿no? Y líquidos claros, ¿no? No, pues, algunos pacientes se entienden mal, ¿no? Y, por ejemplo, tienen sed, porque obviamente el proceso gripal puede dar fiebre, la tos, producción de secreciones, y eso da sed. Entonces, no pueden tomar, pues, no se recomienda que ingieran, pues, bebidas frías ni bebidas gaseosas, ¿no? Entonces, líquidos claros, y el agua es el mejor expectorante. Entonces, tanto los mucolíticos como los expectorantes son modificadores de las características de la secreción traqueobronquial, y el objetivo es favorecer la expulsión de las secreciones. Entonces, los mucolíticos básicamente modifican las propiedades físico-químicas de las secreciones traqueobronquiales para que la expectoración sea más cómoda, más eficaz, ¿no? Y los expectorantes estimulan los mecanismos de expulsión del moco, ¿no? Aumentan el movimiento del transporte ciliar o el reflejo tusígeno, ¿no? Y entonces, por ejemplo, los pacientes asmáticos tienen bastantes secreciones, ¿no? Aparte
que tienen secreciones muy densas, algunos se pueden beneficiar del uso de expectorantes, pero no es muy recomendable. Entonces, siempre la prescripción tiene que ser individualizada. Pero, por ejemplo, un proceso traqueobronquial en un anciano, eso sí, asociarlo con expectorantes, porque va a favorecer la expulsión de las secreciones. Si las secreciones son muy densas y se acumulan en el árbol en el árbol bronquial, puede provocar la formación de atelectasias, ¿no? Porque ese moco espeso puede ocluir la vía aérea. Entonces, los mucolíticos pueden disminuir la tensión superficial del moco, ¿no? Alteran las fuerzas de unión intermolecular de las proteínas del moco. Pueden provocar ruptura de las fuerzas de cohesión intramolecular, tanto inter como intramolecular. Con algunos de estos fármacos se ha visto que tienen actividad in vitro, pero no se puede demostrar pues, su actividad in vivo, ¿no? Entonces, hay estudios que muestran mejoría clínica de los parámetros de la viscoelasticidad y existen otros que no han demostrado ningún beneficio, ¿no? Pero hay entidades donde sí las secreciones son muy densas, por ejemplo, en patologías como la fibrosis quística, sí es necesario usar algunos mucolíticos en los procesos, en las bronquitis crónicas también. Entonces tenemos dentro de este grupo de mucolíticos los derivados azufrados. Los derivados azufrados derivados de la cisteína que actúan cediendo grupos tiólicos y así rompen los puentes disulfuro de las mucoproteínas de la secreción bronquial. Aquí tenemos el más destacado, es la N-acetilcisteína, cuyo nombre comercial, pues el de origen es el fluimucil, y ahora ha bajado bastante de precio, ¿no? Antes era costoso, ahora está, como hay medicamentos genéricos, entonces está bastante al alcance. Y la S-carboximetilcisteína. Entonces, dentro de los derivados tiólicos tenemos la acetilcisteína y la carbocisteína, ¿no? Dentro de los derivados azufrados tenemos el mesna, letosteína, sitiolona. Los derivados de la basicina, aquí tenemos bastante usados, la bromexina y la ambroxol. Dentro de las enzimas, ¿no? Tenemos que destaca la alfa-dornasa, ese sí es un medicamento bastante costoso, y la tripsina, ¿no? Y de los agentes tensoactivos, el sobrerol, tiloxapol. Estos, por ejemplo, los derivados es mesna, es de uso prácticamente intrahospitalario para el manejo de se hacen instilaciones traqueales para el manejo de las atelectasias, ¿no? Pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva, tienen asma severa, ¿no? Entonces, la N-acetilcisteína rompe los puentes disulfuro, ¿no? De las mucoproteínas, de la inmunoglobulina A y la ceroalbúmina. Y de esta manera van a reducir la viscosidad del moco. También van a impedir la activación de factores inflamatorios, ¿no? Por lo que también tienen cierta acción antiinflamatoria. Deprime la actividad ciliar por acción directa. La N-acetilcisteína es un precursor de la síntesis del glutatio y por eso es el antídoto que se utiliza en la intoxicación por paracetamol, ¿no? En caso de sobredosis por paracetamol que se puede producir en niños en forma accidental o en adultos tal vez con intento de suicidio, entonces tenemos el antídoto, la N-acetilcisteína, que se puede usar por vía oral o también por vía parenteral. Entonces, como mucolítico, la N-acetilcisteína, se puede utilizar por vía oral, ¿no? Vienen unos sobres efervescentes, se pueden usar en niños mayores de 7 años y en adultos, ¿no? 200 miligramos cada 8 horas, ¿no? Máximo 600 miligramos al día, ¿ya? En niños menores, la mitad del sobrecito, o sea, 100 miligramos, ¿no? El efecto mucolítico es mayor a pH alcalino, es bien tolerado, ¿no? En los pacientes puede dar náuseas, vómitos. En los niños, el centro de la tos, bueno, en todos el centro de la tos está muy cercano al centro del vómito. Por eso que en los niños la tos induce vómito, ¿ya? Y estos mucolíticos
como propician eliminar las secreciones, ¿no? Entonces pueden dar vómitos, pueden dar náuseas, pueden provocar broncoespasmos. Por ejemplo, en los pacientes asmáticos es mejor no usar, ¿no? La N-acetilcisteína. Otra desventaja es que tiene olor a azufre. También se puede utilizar para nebulizar, ¿ya? Los pacientes que tienen abundantes secreciones. Otros, la bromexina y el ambroxol, actúan despolimerizando las cialomucinas, que son también proteínas del moco, ¿no? Y de esa manera reducen la viscosidad de las secreciones bronquiales. El ambroxol viene a ser el metabolismo de la bromexina. También se absorben por vía oral, se pueden administrar por vía inhalatoria, difunden bien a los tejidos y al epitelio bronquial. También pueden provocar irritación gástrica, náuseas, vómitos. La prescripción del ambroxol es 30 miligramos cada 8 horas, ¿ya? Y la bromexina, hay otros fármacos como la demexina y broaexina, que son muy parecidos a la bromexina. Como les dije, estos mucolíticos también los combinan con antihistamínicos, con antibióticos. Entonces, otras enzimas mucolíticas tenemos la tripsina, que va a producir la hidrólisis de los enlaces peptídicos de las mucoproteínas. Tiene propiedades fibrinolíticas, ¿ya? También se utiliza para fluidificar las secreciones que tienen abundante fibrina. Se puede administrar en forma de nebulización o en aerosol. 25.000 a 125.000 unidades por cada sesión, ¿no? Diluidas en suero fisiológico. Y la alfa-dornasa, que es la desoxirribonucleasa de carácter recombinante que se obtiene por ingeniería genética, como les dije, es un mucolítico bastante costoso, ¿no? Se emplea exclusivamente en el tratamiento de pacientes con fibrosis quística, porque en estos pacientes las reactivaciones de las crisis de reactivación se caracterizan por tener secreciones bastante mucopurulentas, ¿no? Porque hay bastante infiltración de neutrófilos, entonces secreciones abundantes, amarillentas, entonces que obstruyen la vía aérea. Y aquí sí se utiliza, se recomienda, es uno de los pilares de tratamiento, las nebulizaciones con alfa-dornasa, ¿no? Entonces, esta enzima rompe el ADN que producen los neutrófilos, y de esa manera se reduce la viscoelasticidad del moco, ¿no? Se administra en aerosol o con nebulizaciones. Las modificaciones reológicas que provoca originan mayor facilidad para aclarar el esputo. La alfa-dornasa mejora la función pulmonar de los pacientes con fibrosis quística, ¿no? Tanto en la enfermedad leve o moderada, y mejoran la capacidad vital forzada. Es bien tolerada, aunque a veces puede ocasionar ronquera, laringitis y erupciones, ¿no? La dosis que se recomienda es 2.5 miligramos en una inhalación diaria, ¿no? Con nebulizador. A algunos pacientes se les tiene que dar cada 12 horas, ¿no? Generalmente hay en la fibrosis que tienen avanzada la enfermedad. Usualmente los pacientes que tienen fibrosis quística, aparte de prescribirles el mucolítico, la alfa-dornasa, reciben tratamientos antibióticos tópicos como aminoglucósidos como la tobramicina, ¿no? Entonces, entre ambos pueden desarrollar una sinergia, ¿no? Favorable. Entonces, el uso de tobramicina inhalatoria con la alfa-dornasa en aerosol puede favorecer mucho el manejo de los pacientes con fibrosis quística. MESNA. MESNA es la abreviación del
etansulfonato sódico, ¿no? Que es un modificador del moco que tiene acción en donde se administra, por eso se instila por vía traqueal. Y pacientes intubados, pacientes que tienen traqueostomía, ¿no? Entonces, para manejo de las grandes atelectasias, ¿no? Que se pueden producir por tapones de moco. Las indicaciones incluyen, pues, patologías obstructivas como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que condiciona que se acumulen abundantes secreciones bronquiales, ¿no? En la bronquitis crónica, bronquitis asmática, pero severas, pues, ¿no? Bronquitis enfisematosas, bronquiectasias, pacientes que tienen secuelas de tuberculosis desarrollan bronquiectasias severas, ¿no? Atelectasias postoperatorias. Bueno, la mucoviscidosis no se usa mucho, ya les he dicho que el tratamiento de elección es la alfa-dornasa. Muy bien. Y por último desarrollaremos, entonces ya hemos visto los antitusígenos, los mucolíticos y por último los expectorantes, ¿no? Los expectorantes son aquellos que van a favorecer la expulsión del moco de las secreciones por acción directa sobre la mucosa bronquial o por mecanismo reflejo, ¿no? Que produce irritación de la mucosa gastroduodenal. Entonces los expectorantes pueden actuar por estimulación vagal a nivel vulvar, por mecanismo reflejo, por estimulación a nivel bronquial, o por acción directa a nivel bronquial sobre las células caliciformes, que es donde se forman las secreciones mucosas, ¿no? Entonces, de acuerdo a su mecanismo de acción, los expectorantes pueden clasificarse en tres grupos. Los expectorantes de acción directa, que tenemos los aceites esenciales, los bálsamos, las sulfonamidas, el anhídrido carbónico, el vapor de agua y los vapores de etanol. Bueno, estos son bien irritantes, ¿no? El mejor de estos es el vapor de agua, porque tanto los vapores de aceites esenciales como los vapores de etanol son bastante irritantes de las vías aéreas, ¿no? Y prácticamente es un mecanismo de acción, ¿no? Provocando irritación para favorecer la expulsión de las secreciones. Pero el vapor de agua es excelente. O sea, se puede cerrar una habitación, se hace hervir el agua y el paciente inhala los vapores de agua, ¿no? Y actúan directamente en las células caliciformes bronquiales. Los aceites esenciales y los bálsamos, ¿no? Como les repito, irritan la mucosa del aparato respiratorio. ¿Qué aceites esenciales? De eucalipto, de alcanfor, de mentol, ¿no? Después tenemos los expectorantes de acción refleja, y aquí los más importantes son los derivados de los citratos de sodio y potasio, ¿no? Y actúan por el mecanismo reflejo provocando irritación de la mucosa gástrica y duodenal. Y los expectorantes de acción mixta, acá los que se utilizan más son los derivados yodados, ¿no? También estos expectorantes pueden comercializarse junto con antitusígenos, ¿no? Entonces, recordemos siempre que el mejor expectorante es el agua, ¿no? Puede usarse también los vapores de agua. Bueno, y es muy cuestionable, pues, la eficacia clínica, ¿no? Pero ustedes van a ver que sí venden los derivados, los de los terpenos, el eucalipto, mentol, hidrato de terpina, el bálsamo de tolú, que es bastante irritante, y la ipecacuana también. Los yoduros, ¿no? Los que más se utilizan son los yoduros de potasio y el yoduro sódico. Aumenta la secreción acuosa de las glándulas submucosas, al igual que las glándulas salivales y la mucosa nasal. Su acción puede ser directa o por estimulación de reflejo vagal gastropulmonar. Se eliminan por las vías respiratorias, ¿no? Y también los yoduros, aparte de ser expectorantes, pueden también tener cierta acción mucolítica. La fluidificación del tapón bronquial puede hacerse que el paciente mejore, ¿no? Al menos, o sea, sí, los yoduros sí producen fluidificación de las secreciones, eso favorece la eliminación de las secreciones. Los yoduros están contraindicados en pacientes hipotiroideos y también están contraindicados durante la gestación.
Después, algo sí que es muy útil es el uso de la solución salina hipertónica, ¿no? Se utiliza en forma de nebulización, suero salino, una concentración de 3,5 a 7%, ¿no? Por vía de nebulización. Y esto sí provoca que las secreciones se hidraten y se mejora su eliminación, ¿no? Pero por irritación pueden provocar broncoespasmo. Entonces, a veces en los pacientes asmáticos se puede utilizar, aparte del manejo con beta-2 agonistas, con bromuro de hipatropio, a veces se puede potenciar con otros en las crisis severas, ¿no? Con sulfato de magnesio, y también se favorece con la solución salina hipertónica, ¿no? Entonces, como conclusiones, el manejo de las infecciones respiratorias agudas se utiliza solamente los antitusígenos en tos seca, ¿no? Se recomienda mucho el uso de líquidos tibios claros. El agua es el mejor fluidificante, el mejor expectorante, ¿no? Entonces siempre tenemos que mantener muy hidratado al paciente. No se recomienda el agua fría porque puede provocar mayor hiperreactividad bronquial. También se recomienda pues la humidificación del ambiente, ¿no? Con vapores de agua, que tiene el mismo efecto prácticamente si se asocia con vapores de mentol, de alcanfor. Eso se usaba en la antigüedad. Bueno, entonces, esa es pues, puede utilizarse estas que vienen así como, puede venir en jarabes de eucalipto, pueden contener romero, sauco, ¿no? Entonces, favorece, sí, cierto beneficio ayudan a licuar las secreciones broncopulmonares, ¿no? Lo que tenemos que evitar son los ambientes de aire seco, recomendar el uso de humidificadores, ¿no? Para niños y para personas con problemas respiratorios crónicos, ¿no? Eh, lo recomendable es, pues, las personas que tienen la tos alérgica, evitar el humo del tabaco, exponerse a cambios de temperaturas bruscos, ¿no? Evitar la inhalación de polvo, de polen, de todas aquellas sustancias que pueden provocar irritación traqueobronquial. Muy importante es recomendar el uso de ejercicios respiratorios y posturales, ¿no? Hay pacientes que los que hay que ponerlos para hacerles medidas de capotaje, eh, favorecer la eliminación de secreciones, ¿no? Muchos pacientes, sobre todo los niños, el reflejo, la presencia de secreciones nasales, ¿no? Pueden dar un síndrome rino-sinuso bronquial, entonces es mejor mantener libre la nariz, la nasofaringe. Hay que administrar suero fisiológico, ¿no? Con solución salina, con un aspirador nasal para que no se acumule en la nasofaringe, ¿no? Y el niño pequeñito no sabe expectorar, ¿no? Todas las secreciones las degluta. Y después cuando se acumulan muchas secreciones las vomita. Entonces, realmente siempre se debe valorar, hacer la valoración clínica del paciente, y hay casos en los que sí necesitamos usar mucolíticos, expectorantes, ¿no? Lo recomendable es administrarlos en forma separada, no haciendo muchas combinaciones de fármacos que puedan potenciar sus efectos, ¿no? Porque también potencia sus efectos adversos. Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? Parece que no, doctora. No. Muy bien. Entonces, a pesar de que estoy con disfonía, he hecho el esfuerzo porque estoy un poco resfriada. Bueno, les agradezco mucho su atención, y a ustedes veo que tienen las clases grabadas, y yo creo que no es necesario que les dé las diapositivas porque
las han grabado, ¿no? Tú, Johan, has grabado la clase, ¿no? Las anteriores también me parece, ¿no? Sí, doctora, pero a algunos compañeros les gusta imprimirlas. Si pudiera pasarla sería genial, en verdad. Sí, bueno, ya, mañana. Ahora Listo, estoy doctora, disponible. muchas gracias. Ya, a ustedes las gracias. Buenas noches. Hasta luego, doctora. Muchas gracias por Buenas estar noches, de doctora. nuevo. Buenas Buenas noches. noches, buenas noches. Buenas noches, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches.